Adelante. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente partimos de lo último que venían proyectando en el video de Cefocap, ¿no? El éxito que es importante a lograr, ¿por qué no? Con la capacidad de persuasión, que a propósito es importante destacar el rótulo o el título que le han dado a esta jornada académica de hoy, viernes, fin de semana, seguramente con múltiples actividades, varios que nos acompañan, pero han optado por acompañarnos esta jornada académica de hoy por la noche. Así que agradecidos a Cefocap y bueno, vamos a dar inicio pues a esta actividad académica, ciertamente con, digamos, eh, la enseñanza, ¿no? A nivel de la cátedra universitaria, del desempeño profesional también en diferentes juzgados penales, en investigación preparatoria, en el juzgado colegiado, en diferentes distritos judiciales, ahora último como juez mixto y además penal unipersonal en el distrito de Vilcasmomán, finalmente en el distrito judicial de Ayacucho. Muy bien, con esa premisa vamos a dar inicio entonces a la jornada del día de hoy. Nos han asignado un tema importante sobre aspectos procesales y problemáticos sobre el juicio oral. Vamos a abordar no solamente la elaboración de la teoría del caso desde la perspectiva del Ministerio Público y del abogado defensor, el alegato de apertura, cómo interrogar a un testigo, a un investigado, el contrainterrogatorio, las objeciones en el desarrollo del juicio oral, las estrategias judiciales, prueba y técnicas de litigación, las estrategias de persuasión, que es importante, y cómo no, aspectos importantes en esta etapa estelar que me permito destacar que a diferencia de las etapas anteriores, como la preliminar preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia, considero que el juicio oral es una etapa estelar que se distingue de las anteriores porque no solamente se actúa la prueba en ella, sino que mucho dependerá de las estrategias de litigación oral, de las técnicas mismas y sobre todo sobre el desempeño, digamos, lo virtuoso que puede ser cada uno de los sujetos procesales como para poder lograr los propósitos y el éxito ansiado, como decía Cefocap también en la parte introductoria de esta jornada. Muy bien, vamos entonces con las diapositivas. Me confirman si se está logrando ver. Vamos a compartir en este momento la pantalla. Un momento, a ver. Bien, vamos compartiendo pantalla. Sí se puede apreciar, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a por ese lado. Juicio oral. Vamos a desactivar por un momento la cámara para que se pueda escuchar mejor. Ustedes me dicen si se logra ver. Bien. Juicio oral, aspectos procesales y problemáticos. ¿Correcto? Bien, es importante, decíamos, distinguir cuáles son las etapas procesales, que seguramente todos ustedes ya tienen previo conocimiento sobre este particular, la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el aspecto estelar o la etapa estelar de juicio oral, ¿no? La primera donde se realizan pues todos los actos iniciales de investigación, ¿no? Con la participación, la dirección del representante del Ministerio Público, la etapa de investigación preparatoria donde desde luego no deben de realizarse o repetirse las diligencias que ya se han realizado en etapa preliminar previamente, que tienen sus propios plazos, tienen sus propias particularidades, donde debe de algún modo también advertirse la destreza de los sujetos procesales de la defensa técnica, como no el control de plazo, la utilización de los recursos que le franquea la ley y también la etapa intermedia donde suele ser un filtro, donde finalmente se saneará el proceso, donde se debe expurgar, como se dice en buen romance, todo aquello que va a significar aquello que debe estar despojado de cualquier falencia de los medios probatorios que realmente deben incorporarse al juicio oral, de las partes legitimadas que finalmente van a ser los que van a tener que participar activamente en el juicio oral, donde de pronto incluso el juez de oficio puede inclusive sobreseer la causa. Pero no todos los casos, pues, van a sobreseerse en etapa intermedia, mucho menos en etapa de investigación preparatoria. A veces suelen ingresar requerimientos de acusación y los juzgados también permiten que ingresen los requerimientos de acusación, no obstante, tal vez contar con algunas deficiencias, no obstante que bien podría sobreseerse de oficio en algunos distritos judiciales,
se ha notado de que no se hace uso de esta facultad que tiene el juez, que frente a lo evidente que puede resultar la carencia de elementos de convicción que permitan el enjuiciamiento del mismo, ingresan por ingresar al juicio oral, ¿no? Entonces, allí donde ya el juez de juzgamiento, en nuestro caso, por ejemplo, habiendo desempeñado como juez del colegiado en Huamanga y ahora también como juez penal unipersonal, vemos pues que lamentablemente ingresan inclusive procesos para juicio oral con autos de enjuiciamiento que recogen inclusive documentales que no resultaban siendo pertinentes, conducentes y útiles, que no tienen un propósito probatorio en función al tipo penal, que ingresan testigos que no han tenido ni siquiera participación, de algún modo no han podido ni siquiera advertir, no han presenciado el ilícito penal y la información que vierten no son necesariamente y en rigor de calidad. Y a veces se nota la orfandad, ¿no? La orfandad de medios probatorios con los cuales se ingresa y se da una suerte de falta de, digamos, de legitimidad de las actuaciones de los sujetos procesales y se da un mensaje de impunidad, ¿no? Y al final, cuando se absuelve a un acusado, llegan a la conclusión de que el juez los está absolviendo por alguna razón más que por justicia. Entonces, siempre suele haber esa estigmatización, ¿no? Ese rechazo, esa falta de descrédito, si se quiere, y de alguna manera, pues esto corresponde a cuán consolidado se encuentra una acusación, ¿no? Y cuán satisfactorio sería ingresar o no a juicio oral en términos de costos procesales, ¿no? Pero bueno, ¿es importante el juzgamiento? Claro que lo es. Hemos distinguido hace un momento las etapas procesales y de algún modo, pues, y no necesariamente para efectos de la presente sesión, para esta clase, sino que el juzgamiento realmente suele ser la parte estelar, ¿no? La parte más importante, si fuera el caso, porque es el juzgamiento que está diseñado en base a principios que protegen los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Estos principios que vamos a detallar más adelante, que rigen un nuevo modelo procesal penal, ya que, por ejemplo, en el Distrito Judicial de Lima, desde el año 2021, recién se ha estado implementando en todas, o por lo menos en Lima Centro, ya, pero mucho antes, pues, y qué mejor, en Ayacucho hemos tenido ya la experiencia correspondiente, ¿no? Dentro de diferentes espacios con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. De más está decir seguramente cuál fue el calendario de aplicación progresivo, pero finalmente ya está en aplicación y aún así pareciera que todavía tiene algunos ajustes que hacerse. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto no se condice con los principios que protegen pues, los derechos fundamentales de la persona. En principio, la presunción de inocencia, ¿no? Me pareciera que uno tiene que demostrar todavía la inocencia cuando ésta se presume. Y en algunos alegatos de apertura, por ejemplo, se ha notado de que la defensa técnica, el abogado, indica, voy a demostrar la inocencia de mi patrocinado. En términos de persuasión, si todos nosotros, conocedores de las leyes, hombres de derecho y tal vez algunos estudiantes también de derecho que se están conectando a esta jornada, de los 40 que estamos empezando en esta jornada de hoy, viernes por la noche, seguramente estamos ya con el pleno conocimiento de que la presunción de inocencia no solamente está pues dentro de nuestro marco constitucional, dentro de nuestro marco procesal, sino dentro inclusive del marco convencional, ¿no? Entonces, tratados internacionales han reconocido y reconocen, desde luego, la presunción de inocencia, que toda persona se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, producto de un debido proceso, y solo podrá ser llamado como tal cuando se responsabilice, ¿no? O sea, cuando se determine judicialmente la pena producto de una actividad probatoria, producto de un debido proceso. De tal manera que a ninguna persona se le puede llamar tal o cual delincuente como fuese, ni mucho menos inclusive, ¿no? Como ustedes ya sabrán, también de exponérsele, ¿no? Como aquella persona que se le estigmatiza en los medios
¿no? Como aquel delincuente, violador, asesino, corrupto, y para todos ya quedó esa imagen y de pronto al día siguiente no vamos a ver la misma noticia, pero ya se ha quedado con el sinsabor de que esa persona X ha sido catalogado de tal o cual manera. O sea, ya la prensa lo ha sentenciado sin que lo haya hecho necesariamente un juez, ¿no? Y así, o sea, si partimos del principio de presunción de inocencia, habrá que hablar pues sobre una gama de principios más adelante que finalmente se traslucen y deben cumplirse dentro del marco de nuestro ordenamiento procesal. El juzgamiento es una decisión política, ¿cómo no? Porque mucho depende pues de cuán o bien o mal implementados estamos como Estado para que realmente surta sus efectos un nuevo modelo procesal penal, ¿no? Ahora bien, debemos tener en cuenta lo siguiente, que es que existen principios, como ya les iba adelantando, como garantías que estructuran el juzgamiento, ¿no? La finalidad de estos principios es garantizar el inicio, el desarrollo y la culminación del juzgamiento. Es todo un itinerario, ¿no? Todo un itinerario, es una formalidad. Por eso a veces suele, digamos, advertirse, ¿no? Que desde el inicio, y no solamente desde el momento en las ubicaciones, cuando era presencial, con este y con el antiguo código, de los que hemos litigado, seguramente con el código todavía del procedimiento de 1940, en qué lado se ubica el abogado, perdón, la fiscalía en primer término, ¿no? El lado derecho frente al juzgador, en qué lugar se ubica el actor civil o el procurador, el defensor del Estado, ¿no? Que defiende los intereses del Estado según lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, y también el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia, ¿no? O finalmente el abogado de la parte agraviada, ¿no? El abogado de la parte imputada, el acusado, etcétera, ¿no? O el tercero civilmente responsable, y cómo deben ubicarse cada una de las partes procesales al momento de ser examinados. Las reglas procesales que rigen para el careo, se me ocurre. Entonces, es una suerte de formalidad desde el momento que inicia la audiencia. Partiendo incluso desde la puntualidad, me permito decir, porque el mismo Código Procesal Penal prevé que todas las actuaciones procesales se dan en la hora, en la fecha y en la hora que suele señalar el órgano jurisdiccional, el juez, de tal manera de que si ingresamos luego de ella, es pasible pues de los apercibimientos que se decretan, ¿no? En una resolución judicial en el cual se dictan los apercibimientos cuando ocurriese la inconcurrencia del representante del Ministerio Público, de comunicarse a su órgano contralor, del abogado defensor, ser subrogado en acto de audiencia, inclusive por un abogado de la defensa pública, etcétera, ¿no? En el caso del agraviado, del actor civil, darse por abandonado la constitución del actor civil para los propósitos de resarcimiento, etcétera, ¿no? Entonces, es una suerte de formalidades que a muchos seguramente no les encanta, no les gusta, pero se tiene que cumplir, porque no solamente lo dice quien habla, sino el propio ordenamiento procesal en el artículo 85, también lo establece de nuestro ordenamiento, y también en la ley orgánica del Poder Judicial, en el texto único ordenado. Y finalmente, pues, de por medio está la lealtad procesal, del cual también debe existir, debe regir, debe respetarse escrupulosamente entre el patrocinado y el cliente, ¿no? El código de ética del abogado, etcétera. Inclusive se puede poner de conocimiento de la presidencia de la Corte Superior de Justicia que corresponde, o del colegio de abogados al cual se encuentra adscrito el letrado, quien está poniendo una suerte de indefensión, ¿no? Porque fíjense ustedes, la instalación de juicio oral es obligatoria la concurrencia del acusado. Si no concurre, si hay esta suerte de descoordinación, el abogado no le comunica porque le notificaron a su casilla, cuando debieran también notificársela adecuadamente al domicilio real del acusado, pero hay esta suerte de descoordinación, podría hasta no concurrir el acusado y lamentablemente eso se podría hacer efectivo el apercibimiento decretado en el artículo 79 del Código Procesal Penal y se dicta su contumacia. Y lamentablemente quien se va a ver perjudicado es el propio acusado, ¿no? Pero también el abogado no podría renunciar a último momento poniéndolo en indefensión. ¿Por qué? Porque no le pagó, digamos, o no llegaron a concertar sus honorarios
y a último momento, digamos, suelto de huesos, indica no lo voy a patrocinar porque no me pagó o me debe, etcétera, o no se pusieron de acuerdo respecto de sus honorarios. El Código Procesal Penal prevé de que hasta antes de 24 horas puede renunciar el abogado defensor, pero esto justamente permite y habilita para que el personal jurisdiccional del juzgado de juzgamiento eh, requiera pues un defensor público para garantizar precisamente el derecho a la defensa y desde luego el debido proceso que le asiste a todo ciudadano. O sea, fíjense, hay una serie de garantías del cual podemos explayarnos y seguramente hacer solo una clase de garantías o de derechos procesales o garantías de la administración de justicia que establece nuestro ordenamiento constitucional, inclusive nuestra constitución misma, ¿no? Entonces, fíjense, es todo un protocolo, si se quiere, el inicio, el desarrollo y la culminación de juzgamiento, ¿no? Cuando se ofrece prueba nueva, cuando se habla de prueba de oficio, ¿no? ¿Y qué preguntas son objetables y cuáles no? Vamos a ir desarrollando, pero eso es solamente para poder despertarles el interés correspondiente, ¿ya? Y los principios son de aplicación directa al proceso. ¿Ya? Deben integrar de algún modo los vacíos legales, ¿no? Si en derecho civil hablamos de las lagunas, recordemos que en el ordenamiento procesal penal también de algún modo permite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en lo que resulte aplicable, ¿ya? Las normas procesales deben ser interpretadas en base a los principios de juzgamiento. ¿Cuáles principios? Los que vemos aquí. Desde luego ya hemos hablado hace un momento de la oralidad, porque es a través de la oralidad que se va a introducir incluso la teoría del caso, ¿no? A través del alegato de apertura, que por cierto, hablar de teoría del caso, inclusive nos podría permitir hablar de que de pronto, ¿no? Estemos frente a una hipótesis que va a ser reafirmada o no, y que debe de algún modo estar sujeta a algunos cambios. Allí hay mucha discusión en el sentido de que la teoría del caso debe ser única o está sujeto a cierta variabilidad, o se pueden hacer ajustes o debe ser única, incólume, indestructible, inmodificable. ¿Es así? ¿O dependerá de las circunstancias o dependerá de las etapas procesales? Finalmente, tal vez incluso dependerá del abogado defensor, porque podría cambiar de defensa y no compartir necesariamente la estrategia del colega anterior y cambia su teoría del caso. Si vemos desde la perspectiva de la defensa técnica, entonces la fiscalía también podría hacer lo propio y cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Entonces, fíjense, a través del alegato de apertura, eh, se hace una presentación preliminar, ¿no? Una presentación preliminar de lo que se pretende demostrar. Ciertamente es una promesa de lo que se pretende demostrar en juicio oral. ¿Por qué? Porque el juez de juzgamiento pues no conoce el caso. Recién va a tomar conocimiento con motivo, digamos, de esta presentación preliminar, ¿ya? Del caso que se le hace a través del alegato de apertura. Porque bien podría tener el auto de enjuiciamiento, podría tener incluso la acusación, ya, también es de algún modo, pues, y falso, ¿no? De que no se sepa nada, porque de algún modo hasta por curiosidad solemos, ya, digo así en general, leer también, pues, el auto de enjuiciamiento por un tema de congruencia procesal, inclusive podríamos ver la acusación, ya, pero donde finalmente nos va a vincular es el hecho de que tengamos nosotros la acusación, o mejor dicho, la presentación preliminar, el alegato de apertura, donde nos vamos a enterar de tres aspectos importantes, de cuáles son los hechos objetos de imputación, ¿no? El hecho objeto de imputación. Entonces, el hecho objeto de imputación, ¿sobre qué es lo que nosotros nos vamos a referir? ¿Sobre qué aspecto nos vamos a, digamos, nosotros concentrar como jueces de juzgamiento? El tipo o la calificación jurídica que se le ha dado, ¿no?
cómo es que ha ingresado al juicio oral, qué tipo penal, ¿no? Hay un tipo penal específico seguramente, y la pretensión punitiva, pero antes de la pretensión punitiva, los medios probatorios con los cuales pretende demostrar la fiscalía en el primer término, ¿ya? ¿Cómo pretende demostrar? ¿Con qué medios probatorios y con qué órganos de prueba? Entonces, fíjense, allí hay un aspecto importante, porque se entiende que ya en su oportunidad han sido materia de ofrecimiento y de admisión los medios probatorios. Sin embargo, resulta que a veces, ya, en el juicio oral, recién se advierten que aquellos medios probatorios resultan siendo impertinentes. Entonces, vamos una vez más a referirnos, en todo caso, a cuáles son los momentos en los cuales pues se adquiere, ¿no? Digamos, se ofrece, se admite y dónde es que se actúa la prueba. Entonces, esta situación es importante distinguir porque recién en juicio oral, la defensa técnica tal vez que es distinta a la que ha participado en la audiencia de control de acusación, suele decir, ¿sabe qué? Me opongo porque este medio probatorio resulta siendo impertinente, inútil o no coadyuva con el propósito, con el objeto del proceso. Pero eso ya se debió hacer en la etapa de control de acusación y aún así ha ingresado a juicio oral. Fíjense, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, en todo caso, esos aspectos. ¿En qué momento uno puede de pronto contradecir? Porque el artículo 350 del Código Procesal Penal te da la posibilidad que dentro de 10 días, perdón, de 10 días, uno, además de presentar los medios técnicos de defensa que considere conveniente como defensa técnica, que pueda solicitar el sobreseimiento, que pueda deducir excepciones, que pueda ofrecer además pruebas. Y la fiscalía, obviamente, en su requerimiento de acusación indicará cuál es pertinente, conducente y útil. Y si está ofreciendo órganos de prueba, qué nombre, domicilio, profesión, el extremo sobre el cual va a declarar. Y lo propio se le exige también en la defensa técnica. O sea, no basta con indicar que tengo estos órganos de prueba y no es tampoco permisible, no sería ya permisible de que se ofrezca, pues se me ocurre 20 testigos, cuando de pronto hasta entre ellos mismos, durante el plenario, al ser examinados, podrían caer en notables contradicciones. Entonces, allí podemos de pronto dosificar razonable y racionalmente la cantidad de testigos que podrían traer información de calidad al juicio oral. ¿Correcto? Además de los principios antes mencionados, el de inmediación, ya en esta parte, que es a través del cual nosotros como jueces ya, y las partes procesales dan a conocer de manera directa, face to face, como se dice en estos tiempos, ya, qué es lo que pretende demostrarse, qué es lo que pretende demostrar para efectos del juicio oral, ¿no? Decíamos hace un momento respecto del alegato de apertura, ¿no? Respecto de los testigos, cómo se está expresando, si nosotros podemos advertir que está titubeando, si podemos ver inclusive que no está teniendo una respuesta categórica, ¿no? Y que inclusive podría tratar hasta de sorprender al juzgador. Entonces, el principio de inmediación por ello es importante y además nos va a permitir también verificar qué pruebas tenemos, etcétera. En el careo vamos a poder verificar, además de identificar también cuáles son los puntos sobre los cuales nos están poniendo de acuerdo y veremos cuál respuesta nos convence como juzgadores bajo el principio también, no solo de inmediación, sino también como el de contradicción. ¿Correcto? Y el principio de contradicción, desde luego, es un rasgo distintivo del Código Procesal Penal que no solamente va desde considerar que las partes son contrapuestas, como en todo proceso. Siempre en el proceso civil habrá un demandante, demandado, en el proceso penal, denunciante, denunciado, pero ese denunciado, además de ser imputado, pasará a ser no procesado, acusado, y tal vez más adelante sentenciado o apelante. Entonces es una suerte, pues, de pugna, ¿no? De posiciones contrapuestas
¿ya? De 2 tesis defensivas, inclusive que pueden haber también entre la parte agraviada, la parte imputada, y no solamente con el fiscal. En algunas circunstancias se ha visto inclusive que la parte agraviada no necesariamente está de acuerdo con la parte acusadora, no solamente en el aspecto de resarcimiento, incluso en algunos aspectos tiene reparos respecto de la acusación, porque fue una acusación, un requerimiento mixto, ¿no? Y se está oponiendo al extremo del sobreseimiento fiscal. Entonces, esta contradicción se da durante las etapas procesales y con mayor notoriedad en la etapa del juicio oral. ¿Correcto? Es allí donde nosotros advertimos fundamentalmente el principio de contradicción cuando, por ejemplo, se hace el tema de los alegatos, ¿no? Perdón, de las objeciones, ¿no? En las objeciones, por ejemplo, cuando las partes procesales advierten que una pregunta no corresponde, ¿no? Que es objetable. Entonces vamos a ver más adelante cuándo una pregunta puede ser objetable y por qué y en qué circunstancias. Y esto es un signo distintivo, pues, de la contradicción, porque a través de ella también vamos a advertir que algunas preguntas no suelen ingresar por ser manifiestamente inútiles, impertinentes, inconducentes, capciosas, etcétera, etcétera, etcétera. El principio de publicidad, porque lo que acontece en un juicio oral, salvo las excepciones previstas en la ley, ¿no? Suelen ser públicas. Ya todo juicio oral debiera ser pública. Con el tema de la pandemia y el enlace y las reuniones a través de las audiencias vía Google Meet aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, seguramente este rasgo distintivo se ha perdido de algún modo, de cierta manera, pero podría participar alguna parte que se encuentra interesada, legitimada, ¿no? E inclusive, ¿no? Las que tienen pues algún deseo de participar en esa audiencia. No habría mayor restricción que las impuestas por la ley por razones de reserva, ¿no? De secreto, ¿no? O seguridad del Estado, ¿no? Aparte de ello, por un tema también de privacidad, de intimidad personal, etcétera, ¿no? Entonces, la que establecen por ley, desde luego, así como ocurren las determinación anticipada, por ejemplo, también, ¿no? Y obviamente, pues en los casos de violación sexual, en los temas que afectan contra el honor, la buena reputación, etcétera, ¿no? En las demás, las audiencias deben ser públicas y en algunos casos han sido incluso televisadas, ¿ya? Y bueno, incluso minutos después ya nos enteramos a través de las páginas de Justicia TV, ¿no? Como es usual, o en Legis. Pero bueno, finalmente, públicas. Principio de concentración, ¿no? En el cual, además, podrían varias actuaciones procesales resumirse. Incluso esto tiene conexidad con el principio de unidad de juicio, ¿no? Una audiencia, un juicio oral puede terminar en un solo día. Podría hacerlo. Y no solamente me estoy refiriendo al hecho de que de pronto, si nos tocase un caso en el cual el imputado o el acusado o los acusados pudieran someterse a una suerte de conclusión anticipada para simplificar la misma y someterse pues a esta figura, a esta salida alternativa que le da la posibilidad de premiársele, entre comillas, con con la reducción de la séptima parte de la pena. Entonces allí estamos hablando de la figura de la conclusión anticipada del proceso, porque ya lo que es propio de la terminación anticipada no nos corresponde a nosotros hablar, ya no es una clase de la etapa de investigación preparatoria, pero sí es del juicio oral. Entonces, en el juicio oral sí estamos destacando, ¿no? Esta figura de la conclusión anticipada que podría aligerar la carga procesal, descongestionar la carga procesal y también hacer que ese proceso termine en corto tiempo, ¿ya? De tal manera de que como ocurre y como debiera ser, ¿no? Dentro del término de 48 horas ya se emite la sentencia y ahí termina el proceso, previo, ¿no? A las razones, los fundamentos, al consenso, porque allí rige el principio del consenso procesal respecto de la pena y reparación civil y se tiene que aceptar la acusación en los términos que ha sido postulado, ¿no? Entonces, podría terminar en ese mismo momento. Ahora, también si el proceso fuera tan importante, en algunos casos mediático y en algunos casos sencillos,
podrían terminar también en el transcurso, en el interín, durante el día, cuando hay poco caudal probatorio, pocas actuaciones procesales, y ya dar una suerte de mensaje a la ciudadanía de que ese proceso pues ha terminado mucho más antes de lo que se esperaba, ¿no? Principio de imparcialidad. El juez es un tercero imparcial dicen, imparcial. Es un árbitro ciertamente que va a impartir pues justicia ya conforme a lo que acontece y lo que se tiene, ¿no? Conforme al decurso procesal, a lo que tenga que desarrollarse, ya, y con lo que se tiene, con las pruebas con las que se cuenta. Por eso decimos hace un momento, hay algunos casos que tienen una orfandad probatoria, pues que tal vez el desenlace es previsible en la medida de que va a meritar una sentencia absolutoria, al ojo, como se dice, ya, pero se tiene que realizar, pues, el juicio oral como corresponde, con todas las pautas que hemos indicado, la solemnidad, la formalidad, la secuencia que establece nuestro Código Procesal Penal. Pero es un caso en el cual se tiene poca prueba. Y alguna vez he escuchado por algún colega nuestro, ¿no? Que decía, pero doctor, ¿cómo se va a desarrollar un juicio oral si el juez de investigación preparatoria ha dejado que pase solamente una prueba y que el fiscal no ha podido recolectar los medios probatorios? Y ese caso ha sido mal llevado, incluso no solamente por el juez, supo decir, sino por mis colegas anteriores, que por cierto eran particulares. Y entonces quería echar la culpa al sistema. O sea, todos tenían la culpa menos su patrocinado y menos él, que asumía la defensa en el juicio oral. Pero entonces vamos distinguiendo pues cuáles son las responsabilidades, los roles de cada uno de los sujetos procesales. Los sujetos procesales, ¿no? Los sujetos procesales, en este caso, tienen sus propias responsabilidades. Cada uno de los sujetos procesales tienen la responsabilidad de actuar conforme corresponda, ¿ya? Y definitivamente el juez no puede subsanar ni reemplazar la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Más aún si ha tenido abogado, no hablo necesariamente de un abogado de la defensa pública, sino ha tenido un abogado particular en etapa preliminar, preparatoria, en la audiencia de control de acusación, y en la etapa de juicio oral contrata el acusado un nuevo abogado. Y el abogado, bueno, como a veces ocurre, empieza a despotricar de todos los abogados anteriores, incluyendo de todos los fiscales y jueces, y dice que el proceso está mal. Pero ya ingresó, ha convalidado de algún modo, pues, el abogado anterior que tal vez ni siquiera presentó pruebas, no planteó medios técnicos de defensa, y en juicio oral ha ingresado con lo que hay y con lo que está, y el juez de investigación preparatoria lo ha pasado, ¿no? Claro, al juez de juzgamiento, porque también hay unipersonal o colegiado, conforme está, con la poca prueba o con las que hay, simplemente. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, el juez no puede subsanar las deficiencias de las partes procesales. Y esto me permite también remontarme a lo que es propiamente la prueba nueva y la prueba de oficio. Es más, respecto a la prueba de oficio, el mismo Código Procesal Penal señala que el juez debe cuidar, no reemplazar, ¿no? La responsabilidad o la actuación que le es propia de cada uno de los sujetos procesales. ¿Correcto? Ya, porque si no, pues estaríamos tratando de subsanar, de parchar, si vale el término, aquello que debieron hacerse en su momento. Rige también la preclusión procesal, la caducidad, lo establece el código. Y sobre todo, pues la lealtad procesal también con la cual deben actuar los abogados, ¿no? Dentro del interín procesal. El juzgamiento y la prueba. El juzgamiento y la prueba. ¿Ya? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, que el juzgamiento es la instancia donde se efectúa la actividad probatoria, único medio idóneo para crear en el juez la convicción necesaria para sentenciar. En buen romance, se debe convencer al juez, ¿no? Se debe convencer al juez, o bien para sentenciar condenándolo, si es que es fiscalía,
o para lograr generar, ¿no? Digamos, la insuficiencia probatoria, ¿ya? O generar duda de todo lo que ha acontecido como defensa técnica, de tal manera que el juez, pues, no podría sentenciar si cabe allí duda respecto de lo que aconteció durante el juicio oral. Entonces se sentenciará cuando, más allá de toda duda razonable, tiene responsabilidad jurídico-penal. Si no, cabe pues la absolución. Entonces, fíjense, cada uno de ellos, cada una de las partes procesales, tiene una promesa, decíamos, en el alegato de apertura, pero en el alegato final ya se concluye qué es lo que se ha logrado demostrar, definitivamente. Bien, entonces, seguimos. La convicción, ese grado de convencimiento que hay, se refiere a la certeza, la ausencia de dudas de la realización del hecho delictivo para emitir sentencia condenatoria. El juez debe estar convencido de que debe imponerse una sentencia, ¿no? De tal manera de que le ha convencido todos los medios probatorios que se han actuado, que se han oralizado, se ha destacado el valor probatorio, las observaciones que han hecho las partes procesales no han tenido pues mayor asidero ni repercusión, ha quedado convencido el juez, los órganos de prueba, los testigos de cargo han sido categóricos en su información y entonces lo que cabe aquí seguramente será la sentencia condenatoria, ¿no? Pero si los testigos han caído en notables contradicciones, en algunos casos se ha notado que en juicio oral, a propósito del tema que nos corresponde, se vuelven testigos hostiles. O simplemente dicen, no, no voy a declarar. O también indican que no han visto nada. En algunos casos, los testigos también suelen señalar de que se encuentran incómodos, molestos, por haber sido convocados a una audiencia del cual no saben ni tenían conocimiento el haber sido ofrecido como órganos de prueba, es decir, como testigos. Fíjense, hasta eso se ha advertido en algunos juicios orales. Se han sido ofrecidos testigos porque sí, ya porque se le ocurrió tal vez al ente persecutor, pero en esas condiciones no podemos ingresar a juicio oral, ¿correcto? El juez decide y justifica su sentencia a través de la motivación. El juez habla a través de la resolución, de la motivación en una resolución de sentencia. ¿Por qué? Porque en un sistema acusatorio se admite como prueba todo medio apto para producir certeza en el juzgador. ¿Qué es medio de prueba? El Código Procesal Penal lo establece, ¿no? Incluso hasta las fotostáticas. Las copias fotostáticas son medios de prueba, dicen algunos, pero obviamente eso te generará certeza, sí o no. Esa es la pregunta, ¿no? Las cintas magnetofónicas, las fotos, los vídeos, ese todo medio soporte digital, documental, aquello que pueda generar, ¿no? Que pueda pretender generar o producir certeza en el juzgador, eso es medio probatorio. La actividad probatoria se desarrolla en el marco de los principios que la orientan. El principio de legalidad. Vamos con el principio de legalidad. La obtención, la recepción, la valoración de la prueba debe realizarse en virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que como establece el artículo 8 del título preliminar en Romanos del Código Procesal Penal, este medio probatorio debe ser introducido mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. Entonces, no se puede, ¿no?, valorar algo que ha colisionado los derechos fundamentales. Y lo establece así, ¿no?, en el Código Procesal Penal, en el artículo 8, en Romanos. Entonces, la obtención, ¿ya? La manera de cómo conseguir, obtener o recibir, y cómo no también de valorar la prueba propiamente, debe realizarse en virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual no implica adoptar el sistema de prueba legal o tasada, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe tener en cuenta siempre el respeto a la dignidad del ser humano, ¿no? Sobre teoría de la prueba podríamos hablar también mucho, pero he querido destacar el principio de legitimidad
mediante el cual los sujetos que aportan las pruebas, las partes y el que la valora, el juez deben estar facultados para hacerlo, ¿ya? Para poder tachar la prueba inclusive. Principio de libertad de la prueba. Ciertamente existe libertad probatoria en el sentido de que las partes procesales ven por conveniente demostrar de algún modo, por cualquier medio documental, ¿no? O a través de un órgano de prueba, testigos o los que considera la parte legitimada, demostrar, reafirmar, acreditar su teoría del caso, que por cierto es una hipótesis que puede confirmarse como no, que es variable, ya decíamos hace un momento. Entonces, el texto normativo no se limita a medios de prueba específicos, encuentra su límite en respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, en el caso de la intercepción telefónica, ¿no? Ya ahí estamos hablando, pues, ya de algo que está reñido contra la ley en términos de obtención de la prueba, como hemos señalado hace un momento, ¿no? El principio de utilidad. Un medio de prueba será útil si es relevante para resolver un caso particular y concreto. Su eficiencia se muestra luego de la valoración de la prueba. ¿En qué sentido es relevante tal o cual prueba? Y más adelante vamos a ver en qué sentido es relevante, es pertinente una prueba. ¿Para qué va a servir esto? ¿Sirve, no sirve, es útil, inútil para resolver un caso en particular? ¿O por el contrario es sobreabundante? Ahora, ¿cuándo es pertinente una prueba? ¿No? Solamente como ejemplo, para una prueba de embarazo seguramente será la prueba idónea, pues ¿no? El examen ecográfico, resultado que se tiene sobre el mismo. Para un tema de malversación de fondos, la prueba capital, una pericia contable, el perito eh, del Ministerio Público acreditará en su dictamen pericial, más no puede hacer calificaciones jurídicas, pero sí de manera metódica, porque tienes que establecer el método, inclusive el examen que ha utilizado, cuáles son las técnicas que ha utilizado, cómo ha encontrado, qué documentos ha tenido a la vista y qué ha concluido, etcétera. Pero no puede ser calificación jurídica, por ejemplo, ¿no? En el caso de los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, fíjense, cómo demostrar dependerá de la naturaleza del delito. Entonces, tiene que haber una relación lógica entre el medio de prueba y el hecho que se ha de probar, ¿no? La pericia de preexistencia de embarazo es pertinente para la investigación del delito de aborto, pero no para un delito tributario. Sería absurdo, ¿no? Por eso hay que ver qué prueba es pertinente y cuál no. Principio de conducencia. Se manifiesta cuando los medios de prueba son conducentes, tienen la potencialidad de crear certeza judicial. Está relacionado, perdón, con el principio de utilidad, ¿no? ¿Qué potencialidad tiene? Certeza en qué extremo, a favor de quién, cómo, qué pretende demostrar, ¿no? Entonces, se entrelazan estos principios de tal manera de que un hecho delictivo pues es una realidad previa al proceso, ¿no? Hay una verdad seguramente histórica que algunos pretenden demostrar, ¿ya? Pero también pues el esclarecimiento de los hechos dependerá de cuán suficientes son los medios probatorios para demostrar que realmente aconteció en los términos formulados en la acusación. Porque fíjense, si hay pocos testigos o si hay pocas pruebas, la orfandad probatoria podría ser determinante para una absolución, tal vez, porque va a haber insuficiencia probatoria. Entonces, el juzgador tiene ante sus ojos afirmaciones, no hechos. Ya el juzgamiento es la instancia para la depuración de la información de calidad, ¿no? A veces, en ocasiones, hay testigos que son examinados sobre algo que no viene al caso y la defensa o la fiscalía no las objeta cuando son impertinentes aquellas preguntas. La producción de información en el juzgamiento requiere preparación de litigantes a efectos de obtener el resultado favorable, el éxito, como decía Cefocap, en la sentencia. En ese sentido, se le otorga pues la importancia a las técnicas de litigación oral. Y bien, vamos a ingresar entonces de lleno ya ahora a las técnicas justamente de litigación oral. Ya aquí, digamos, vamos a destacar la destreza de las partes procesales, entre otros. ¿Me permiten tomar un poquito de agua, por favor, un momento?
Seguimos avanzando entonces. Bien. Las partes deben exponer su teoría del caso a través, las partes deben exponer su teoría del caso a través de los alegatos preliminares o de apertura. ¿Ya? Entonces, un promedio de 5 minutos no implica pues la restricción de derecho alguno, en el sentido de que el mismo código prevé de que esta es una presentación preliminar, ¿no? De lo que se entiende como promesa, que pretende demostrar. Por eso les decía, en ocasiones a veces se invierte, ¿no? Esta suerte de presunción de inocencia cuando el propio abogado, contradictoriamente a lo que ya hemos explicado minutos antes, indica que va a demostrar la inocencia cuando ésta de por sí se presume. Pero bueno, lamentablemente pareciera que estamos en una realidad donde la defensa tiene que demostrar la inocencia porque de pronto se han dado las circunstancias de ese modo, ¿no? Cuando de por sí todos sabemos que esta más bien es una garantía y quien debe desvirtuarla, enervar o, digamos, destruirla es la fiscalía. De por sí, nuestro patrocinado, si somos abogados de la defensa, porque yo también en alguna ocasión fui defensor público más de 5 años en el área penal, ¿ya? Se entiende que nuestro patrocinado es inocente mientras no se demuestre lo contrario y ya recién producto de un debido proceso y de una actividad probatoria con todas las garantías procesales, recién ha de ser sentenciado si corresponde. Pero entonces en esos 5 minutos, el quien sí está obligado a destacar los hechos. 2, la calificación jurídica. 3, los medios probatorios con los cuales pretende demostrar su responsabilidad. Y finalmente, la pretensión punitiva, ¿no? Es decir, cuánto de pena privativa de libertad efectiva suspendida y además la reparación civil es el fiscal, ¿no? Bueno, en el último extremo, salvo que hubiera pues un actor civil que sea constituido como tal en representación de la parte agraviada y le corresponderá a la parte al actor civil exponer ese último extremo de la pretensión resarcitoria, ¿no? De la reparación civil, y donde además debe indicar por qué asciende la suma de 100,000, 200,000 o lo que fuera respecto del daño moral, del daño patrimonial, extrapatrimonial, hacer toda una suerte, ¿no? Digamos, de presentación del por qué asciende a esa suma y por qué no menos, y por qué necesariamente ese monto. ¿Por qué? Porque esto nos trae a colación también a lo que se desarrolló en alguna oportunidad en las diferentes ponencias que hemos dictado sobre control de acusación, ¿no? Cuando el actor civil, o mejor dicho, el agraviado, pretende constituirse en actor civil, lo tiene que hacer hasta antes que concluya la investigación preparatoria. Pero esta solicitud del actor civil, antes llamado parte civil con el código del 40, pero actor civil con el de ahora, establece ciertos requisitos, ¿no? O sea, tiene que estar pues legitimado para solicitarlo. Tiene que acreditar con la prueba documental su interés, su pretensión resarcitoria. Y tiene que postular un monto, ¿ya? De tal manera de que ésta incluso se encuentre respaldada, se pueda demostrar, probar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si no se constituye como actor civil? Si se constituye, obviamente, pierde la legitimidad. En ese extremo, el representante del Ministerio Público. Pero si no se constituye, aún sigue siendo representado por la Fiscalía. Por eso en el alegato de apertura tendría que referirse el representante del Ministerio Público a ese extremo. Pero si hay un actor civil, lo hará el actor civil. ¿Ya? Pero aparte de ello, también el actor civil no solamente debe postular pues un monto o indicar los requisitos para efectos de su constitución, sino que cuando se le es notificado con el requerimiento de acusación, me estoy refiriendo y remontando a la etapa intermedia, según el artículo 350, incluso el actor civil puede pedir el incremento de la reparación civil. Allí una discusión,
si el requerimiento de acusación debe contener sí o sí la reparación civil cuando ya hay actor civil. Vamos a hacerlo más dinámico a ver la clase, señores, si acaso es posible eso. ¿Puede o no puede, debe o no debe el requerimiento de acusación contener el monto de reparación civil cuando ya existe actor civil? A decir del artículo 350, el requerimiento de acusación contiene tales requisitos, establece. Y entonces, si lo leemos al pie de la letra, debería corresponder también que en el requerimiento de acusación se establezca el monto de la reparación civil y en función a eso, el actor civil pedir su incremento. Demostrará, argumentará seguramente del por qué requiere un monto mayor, ¿no? No lo digo yo. Por ejemplo, si nosotros vamos a referirnos a lo que establece el código, allí establece el código en el artículo 350 y siguientes. Entonces, fíjense, ese aspecto es importante, porque va a ser ese monto finalmente que va a ser sustentado, sujeto a control y va a ser señalado en el auto de enjuiciamiento. Y no necesariamente el que sea señalado seguramente al momento de su constitución de actor civil. O sea, este aspecto es importante destacar porque se ha visto casos en los cuales de pronto en la solicitud de constitución de actor civil, el agraviado, que se constituye como tal, pide 50,000 soles en la solicitud de constitución de actor civil. Pero cuando se le corre traslado con la acusación y porque ya hubo pues investigación preparatoria, se ha logrado recabar mayores documentos. Hablemos de un caso de lesiones seguramente donde ya se ha podido recabar los gastos médicos, etcétera, que le ha generado inclusive, ¿no? Una suerte de perjuicio en el agraviado. Y entonces ve por conveniente en pedir un incremento, es decir, una suma mayor. Entonces, aquí estamos hablando de una circunstancia en la cual el monto de reparación civil va a ser mayor y podría pedir su incremento respecto de lo que ha postulado en el escrito de constitución de actor civil. Entonces, el escrito de pretensión económica propiamente es con motivo del que se le corre traslado por 10 días a tenor del artículo 350 del Código Procesal Penal para efectos de la audiencia de control de acusación. Y ese monto que va a ser sujeto seguramente a control y la defensa podría incluso cuestionar la defensa del acusado, quiero decir, podría decir, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Y ese monto no corresponde. ¿Y cómo está demostrando? Porque no basta con decirlo. Y no basta con que el juez diga simplemente, el juez de JIP, es un monto postulatorio que al final el juez de juzgamiento impondrá, determinará. Tampoco es así, porque si no estaríamos aceptando un monto por demás exorbitante. Entonces eso tampoco pues cabría, ¿no? No cabría. ¿Ya? En el auto de enjuiciamiento se pone quiénes son los sujetos procesales legitimados y cuánto es el monto, no solamente, o sea, cuánto de pena, ¿ya? Cuál es la pretensión punitiva, sino la reparación civil también que se postula. Examen de órganos de prueba se realiza por medio del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Estas técnicas de litigación son en el sentido de que quien ofrece, en el caso de la fiscalía, en principio ellos están obligados a que concurran sus órganos de prueba. El artículo 355, inciso 5, señala que es obligación del Ministerio Público, y en el caso en concreto, del quien lo ofrezca, de que coadyuve con la comparecencia, ¿no? O sea, con la notificación, la comparecencia y la puesta de conocimiento de esa audiencia y en la que debe concurrir ciertamente aquel testigo que ha sido admitido en la audiencia de control de acusación y se tiene pues reflejado en el auto de enjuiciamiento. Que por cierto, las partes procesales deben documentarse, ¿no? Para efectos de llevar un control, una verificación, incluso antes del juicio oral, ¿no? Tener esos 5 días para que puedan verificar si algunas se han admitido o no se encuentra completo, por último, el expediente. Pero en rigor, este examen directo implica de que previo a su concurrencia, si bien hay una notificación que debe efectuar el personal jurisdiccional,
pero el fiscal debe coadyuvar de tal manera que en ocasiones he visto incluso que va con el carro de la fiscalía, los ubica, si es en alguna comunidad o lo que fuera, y allí está el testigo, ¿no? Y está presente y va a defender y seguramente va a reafirmar y ya se pusieron de acuerdo con el fiscal qué es lo que va a preguntar y cómo va a responder, lo cual ciertamente es válido porque finalmente es un testigo y lo propio, lo mismo ocurrirá con los testigos de descargo, ¿no? Con los mismos de descargo. ¿Mm? Ya, ¿y en qué consiste el contrainterrogatorio? Bien, entonces vamos. Como lo hemos indicado, a ver, vamos a proyectar. Un momentito, ¿qué pasó acá? Bien, el contrainterrogatorio lo hace la contraparte, ¿no? La contraparte. Entonces, la contraparte, bueno, puede hacer preguntas sugestivas, lo cual le está prohibido al fiscal. El fiscal sí puede hacer un examen, ¿no? En un examen a un órgano de prueba, es decir, a un testigo, las preguntas abiertas a fin de que el testigo se explaye. Eso sí está permitido, quiero decir, para los fiscales, ¿no? O para quien lo ofrece, en este caso, ¿ya? A fin de que dé una introducción, ¿no? Tampoco es permisible, pues, si el juez sí puede controlar cuando ya el testigo se va, digamos, por las ramas, ¿no? Para ser más exactos. O sea, tiene que referirse al hecho en concreto. En algunas ocasiones, si es que los pretende acreditar de alguna manera, pero lo importante es la información de capital importancia que nos va a servir, la información de calidad que el órgano de prueba va a vertir sobre el particular. Es decir, las pruebas, en el caso de los órganos de prueba, sí les es permitido las preguntas abiertas, pero no las preguntas sugestivas, porque ya estaría dando la información, no obstante que quien está facultado para hacerlo es el propio testigo. En el caso del contrainterrogatorio, sí está permitido las preguntas sugestivas, porque es la defensa quien va, en este caso, indicar cuál información es la que le corresponde y le conviene al mismo, ¿no? Entonces puede responder con un sí, con un no, puede haber preguntas cerradas únicamente, no es necesario y tampoco lo puede permitir el propio abogado de que el testigo pues se explaye cuando no le conviene, como sí ocurre con el fiscal que de algún modo pues quiere que el juez se entere de todo aquello que sabe, porque es testigo quien a través de los sentidos ha percibido, ha visto, ha escuchado algo que va a ser materia de conocimiento de este juicio oral. ¿Ya? Se autoriza a un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en audiencia. Sí, cuando es necesario el esclarecimiento de un extremo, sí es posible ese aspecto. Como ocurre también con el acusado, ¿no? Recuerden ustedes que el acusado, cuando se le lectura los derechos, se le advierte o se le informa, más que se le advierte, se le informa de que en principio se le presume inocente, que puede declarar en ese momento de la audiencia, ya puede conferenciar con su abogado defensor, puede ampliar su declaración cuando así lo cree conveniente, o se puede reservar. Bueno, no necesariamente se le va a decir pues que puede mentir, aunque de por sí lo pueden hacer y es su derecho, como que puede callar también, ¿no? O reservarse hasta la parte final del juicio, ya para que sea recién en esa estación procesal y que por estrategia, por ejemplo, en delitos de corrupción de funcionarios, cuando hay una pluralidad de imputados, lo que podría ser, ¿no? La defensa técnica del acusado X, ¿no? Esperar que los anteriores todavía declaren para tener la información. Entonces yo como abogado, ¿qué podría hacer? Me voy con un USB o pido, coordino, ¿no? Con el especialista de audio para informarme qué es lo que ha declarado el coacusado o los coacusados, porque en delitos de corrupción de funcionario hay como 5 o 10 personas que van a declarar y son acusados.
sin contar los tantos testigos que pueden existir, los peritos que pueden también haber sido ofrecidos y que van a declarar en juicio. Recuerden ustedes que entre acusados no se pueden comunicar. Recuerden ustedes que los acusados tienen que estar en espacios diferentes, que cuando uno declara tiene que, digamos, estar en un espacio distinto el coacusado. Eso, si es que es una audiencia presencial. Pero en una audiencia virtual, desde luego tendría que desconectarse. Pero ¿qué nos garantiza si el otro acusado, el otro coacusado no está escuchando lo que ya está declarando el otro acusado? Entonces, en algunas circunstancias se ha visto inmanejables estas situaciones porque pueden estar con el mismo usuario, con la cámara apagada, nada te garantiza que detrás de la pantalla esté la otra parte, o en el mismo ambiente estén los demás coacusados también y ya van, si se quiere, uniformizando las declaraciones y los aspectos que van a declarar, entonces ya se anticipan a lo que van a decir. Entonces, ese aspecto también de un tiempo a esta parte, pues, se ha estado poniendo en riesgo, si vale el término, ¿no? Pero en rigor, lo que establece el código es que cuando el acusado, ¿no? En principio declara, los demás deben estar en un espacio diferente, no deben escuchar, ¿no? Para que la declaración sea espontánea, libre, ¿no? Lo mismo con los testigos también, porque si no, todos los testigos estarían ya parametrados a decir tal o cual información. Entonces, pero sí pueden ampliar su declaración cuando así también se solicita. Ahora, las partes pueden objetar las preguntas que se formulen, por supuesto, y vamos a ver más adelante qué tipos de objeciones existen o la doctrina ha, digamos, visto por conveniente reconocer. Se regula sobre la presentación de la prueba material, los alegatos finales, que es, en este caso, pues también es un resumen, ¿no? Es un resumen de lo que se ha demostrado durante el juicio oral y que a decir seguramente de cada una de las partes procesales servirá para indicar, para exponer por un término mayor a los alegatos iniciales al juez que se ha logrado demostrar o acreditar tal o cual teoría del caso. Avanzamos. ¿Y qué es esa teoría del caso precisamente del cual hemos estado haciendo referencia? Es la idea básica y subyacente a toda la presentación de juicio, que no solo explica la teoría legal y los hechos de la causa, sino que vincula la evidencia tanto como es posible dentro de todo coherente y creíble. Esos son algunos conceptos que hemos recogido, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende demostrar? Debe haber congruencia y coherencia. ¿Qué es lo que pretende demostrar? Por supuesto, porque todo es en función a la acusación. Esa acusación que en algunos casos se ha modificado en varias oportunidades, que inclusive se ha devuelto por 5 días, pero aún así, recuerden ustedes, ¿no? Que el artículo 350, si bien permite ingresar una acusación con esos requisitos, el artículo 352 te establece también que puedes devolver por los 5 días o dentro de los 5 días tiene que subsanar esos defectos advertidos, pero aún así persiste esas observaciones. El juez las puede devolver una y otra vez. Habrá un límite, ¿no? Habrá alguna restricción de la cantidad de veces que debe devolverse una acusación fiscal. Entonces, sobre este punto, sí hubo posiciones a favor y en contra, divididas, por cierto, pero lo cierto es de que también, pues, el fiscal se hace responsable de cómo ingresa su acusación. Como que el juez también, advirtiendo que es una observación evidente que hacerlo puede, no obstante que las partes no lo han hecho, porque para la tesis de las partes procesales seguramente esa acusación tal como está, que ingrese y que ingrese porque así esa acusación está de mal y le favorecerá para una, digamos, para una actuación que va a tener poca actividad probatoria y que va a concluir en una sentencia absolutoria. Para los propósitos de la defensa técnica, seguramente convendrá entonces que esa acusación tan débil que se encuentra ingrese tal como está, ¿no? Pero también veamos el lado
de que si se busca realmente que se haga justicia, seguramente pues se debe hacer algún tipo de hincapié y reajuste en esa acusación, ¿no? Independientemente del resultado al cual se arribe en la sentencia. Entonces, esa teoría del caso, esa acusación que se tiene, ¿no? Y esa sentencia que finalmente debe reflejar lo que acontece en el juicio oral. Y también la sentencia tiene que ser en función a la acusación. Tiene que guardar congruencia procesal porque es en función a eso que va a condenarse o absolverse. Para el Código Procesal Penal, la teoría del caso es el planteamiento que la acusación o la defensa hacen verbalmente sobre hechos penalmente relevantes, ¿no? No sobre cualquier hecho, sino sobre algo que ameritó una formalización, una acusación y el ingreso a la etapa estelar de juicio oral. Las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan, ¿no? Porque esto se entiende que ha sido ya, pues, materia de un filtro procesal cuando se llevó a cabo la audiencia de control de acusación. Se entiende que ha sido así. O sea, todas las partes procesales han estado en igualdad de condiciones, en igualdad procesal, que el Código Procesal también en la parte del título preliminar prevé que incluso el juez debe allanar toda forma de desigualdad procesal. Pero si todos tenían los mismos plazos, si tenían la posibilidad de presentar los recursos que le franquea la ley, los medios técnicos de defensa, la solicitud de sobreseimiento, de observarla, etcétera, entonces no puede decirse que han estado en una suerte de indefensión, sino todo lo contrario. Eso ya sería una conducta negligente de las partes procesales, si fuera el caso. No debe tenerse, solo debe tenerse una teoría del caso simple, lógica y persuasiva, pero también a esto le agregamos que puede ser variable dependiendo de las circunstancias que se ajuste justamente a lo que corresponde, a lo que conviene para alguno de los sujetos procesales, ¿no? Dependiendo en cuál vereda, en cuál sendero nos encontramos, ¿no? Como ente persecutor, la fiscalía o como defensa técnica y, como no, también para efectos del resarcimiento económico como actor civil, ¿ya? Bien, el interrogatorio directo, les decía. A ver, vamos entonces al tema de fondo, ya en esta segunda hora, sobre el interrogatorio directo. Algunos consejos que es importante tener en cuenta, ¿no? Preparar el testimonio. ¿A qué vamos? Cuando existe una audiencia de control de acusación y ya se ha ofrecido, en el caso de los documentos, ¿no? Que tenían que ser pertinentes, conducentes y útiles, pero en el caso de los órganos de prueba, indicar además de su profesión, el nombre, la ocupación, el DNI, la vinculación que tiene con las partes si fuera el caso, y sobre todo los extremos sobre los cuales van a declarar. Se sabe que a esta persona se le debe de preparar en un determinado momento para que tenga que vertir la información que le convenga a la parte procesal que lo ofrece. Si es Ministerio Público, entiéndase entonces que lo debe preparar de tal manera de que reafirme su teoría del caso para efectos de que esa acusación sea respaldada y que obtenga una sentencia condenatoria. Entonces tiene que preparar el testimonio, pues qué preguntas lo va a hacer, cómo tiene que responder por último el testigo, ¿no? Esto podría ser visto de una manera tal que, digamos, se le está enseñando, ¿no? A tal o cual testigo cómo debe declarar, pero en rigor es eso, porque al final, no, si así como existen testigos de cargo, existen pues testigos de descargo, y a los testigos de descargos también se les va a enseñar así, incluso en algunos casos eh, darán una información que solamente le convenga al acusado, por eso se le hace el juramento de ley a los testigos, porque de mentir incluso pueden ser pues denunciados penalmente por la falsa declaración que vierten los mismos y ser, eh, digamos, comprendidos pues en un delito contra la administración de justicia. Entonces, se le preguntará en su momento cuáles son sus datos, ya en juicio oral, ¿no? Qué número tiene, si acaso se le necesita notificar más adelante, ¿ya? Dónde vive, el grado de familiaridad,
amistad, enemistad que tiene con las partes procesales, fundamentalmente con el acusado, ¿no? Para ver cómo es que inclina la versión que va a deponer en el juicio y el juramento de ley. Si es católico, si va a jurar por Dios, decir la verdad en el juicio, ¿no? Teniendo en cuenta que si miente, puede ser denunciado penalmente por tal delito que estamos mencionando. O si no, promesa de decir la verdad, si predica otra religión. Entonces, cumplido eso, hacerle saber de que si no entiende la pregunta, eh, lo diga a efectos de que quien está examinando le haga una pregunta mucho más sencilla, ¿no? Se le aclare la misma, y si escucha la palabra objeción, ¿no? Que también lo haga saber para que recién el juez unipersonal o colegiado o el director de debate en este caso, ya corre traslado a la otra parte y fundamente las razones de la objeción o qué tipo de objeción es. Y solo así, una vez resuelta, autorizar que el testigo responda o no tal o cual pregunta, ¿no? Entonces, esas indicaciones que se le hacen es justamente en el propósito de que se vierta la información que realmente debe ingresar, una información de calidad, ¿no? Y además, de tal manera de que tal vez se suelen hacer preguntas que no corresponden ni siquiera al caso en concreto, que resultan siendo impertinentes. Para eso se tiene que preparar con un lenguaje común, sencillo, porque no todos los testigos pues necesariamente van a tener el grado de instrucción deseado para un caso en concreto. Podríamos ver casos como ocurren, por ejemplo, en las zonas alejadas de nuestra misma región, inclusive, ¿no? Quechohablantes que necesitan necesariamente de un testigo o que tal vez hay personas que van a requerir de una pregunta, pues, de tal manera de que sea digerible, ¿no? Entonces, utilicemos un lenguaje común, ¿no? ¿Qué necesidad de hacerlo tan técnico? Ir directamente al punto. ¿Qué información se quiere destacar? Escuchar al testigo, ¿no? Controlar el ritmo del interrogatorio directo. Esto lo digo porque en algunas ocasiones o hay testigos que hablan muy despacio o hay testigos que hablan demasiado rápido, ¿no? Entonces, esto podría generar, lo último, dificultades en la transcripción del audio también, ¿no? Entonces, el especialista de audio tiene dificultades en redactar todo un rosario de preguntas y respuestas, de tal manera de que dificulta encontrar la verdadera información que debe destacarse de aquel testigo que ha sido ofrecido y se ha recepcionado su versión. Entonces, hay que tener en cuenta eso, controlar el ritmo del interrogatorio directo, ¿no? Si no lo hace quien lo está examinando, lo puede hacer el mismo juez, ¿no? Para poder controlar de alguna manera, ¿no? La buena marcha del interrogatorio y de por sí del propio juicio. Adelantar debilidades y explicarlas, ¿no? Si es una persona poco expresiva, de pronto con algunas preguntas simplemente categóricas y que las respuestas también sean igual de categóricas, ya bastará, serán suficientes. No leer el interrogatorio, es decir, si bien uno puede tener una ayuda a memoria, lo importante es que fluya como una conversación normal, ¿no? Que no sea muy parametrado, sino que esto responda pues a una eh, res- que responda no necesariamente a un libreto al pie de la letra, sino de manera espontánea, natural, que de pronto incluso recién, con motivo de aquellas preguntas que se dan durante el plenario, tal vez pueda fluir algunas que ni siquiera habíamos logrado identificar ni extraer cuando lo hemos preparado previamente, sino más bien con el juicio oral se ha logrado explayar un poco y nos ha dado la información, si somos fiscales, que realmente necesitábamos y ya quedaremos satisfechos, ¿no? Pedir aclaraciones de las respuestas del testigo, ya, que si son necesarias se les puede hacer y si no la hace esa persona o tal vez esto puede ser capitalizado por la contraparte y si no es así, el mismo juez al finalizar también puede hacer algunas preguntas aclaratorias, ¿ya? No usar muletillas, ajá, correcto, muy bien, etcétera, ¿no? Entonces,
a veces tenemos estas dificultades, ¿no?, de comunicación, pero evitemos en lo posible, porque al final quien va a concluir si esa respuesta guarda correlación o no es el juez, quien va a llevar la secuencialidad de cada una de las preguntas y respuestas que ha tenido, ¿no? O sea, no se puede permitir en todo caso que quien esté examinando ya esté valorando si fue una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien el juez quien a través de los principios como el de inmediación está llegando a percibir en ese momento de la propia declaración del testigo. En el contra, es el interrogatorio de un testigo, pero por la parte adversa, ¿no? Entonces, el abogado de la defensa técnica del acusado, quien va a examinar al testigo de cargo que ha sido ofrecido por la fiscalía. Se sustenta esencialmente en las denominadas repreguntas también. ¿Ya? Los objetivos del contrainterrogatorio son aportar aspectos positivos para nuestra teoría del caso, ¿ya? Destacar aspectos negativos del caso de la parte contraria, ¿no? Si hubo por allí tal vez alguna debilidad, ¿no? Si no ha sido tan creíble la versión del testigo de cargo, es por ello que justamente tengo que yo como abogado de la defensa técnica capitalizar esa información, ¿no? Capitalizar esa información. Sentar las bases para la admisibilidad de una prueba documental o una prueba material. Es decir, si con motivo de esa prueba, de ese órgano de prueba que ha sido ofrecido por la fiscalía, sea necesario una documental o una material, entonces puedo introducirlo así porque ya ese mismo órgano de prueba lo está mencionando. De pronto no tuve la oportunidad de ofrecerlo en etapa intermedia, mucho menos en la etapa de ofrecimiento de prueba nueva, porque hay una secuencia, ¿verdad? Hay una secuencia. Entonces, fíjense, si hemos ya transitado por el alegato de apertura, lectura de derechos, si se somete o no a la conclusión, prueba nueva, convención probatoria, ya estamos en actuación probatoria, estamos examinando a los testigos. Y yo no tenía una documental que era importante, pero el testigo me está dando esa información. Y en base a esa información, yo puedo solicitar como una prueba documental, pero ya como prueba de oficio, incluso a solicitud de parte, y fundamentar que el juez de pronto admita como prueba de oficio más adelante, como lo establece el artículo 385 del Código Procesal Penal. Entonces, puedo capitalizar la información que me está dando a conocer el órgano de prueba y en buena cuenta, pues me puede servir de mucho la versión misma, incluso de la prueba de cargo. ¿Ya? Esa es una estrategia que pocas veces se utiliza, pero que sí podría dar resultado dependiendo del caso, ¿no? Caso por caso. El contrainterrogatorio no tiene una estructura rígida. Comúnmente se utiliza un formato temático, puntos específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que el abogado de la defensa técnica tiene que desbaratar la información, ¿no? Ese aporte probatorio, no solamente restarle credibilidad al testigo como suele pasar en ocasiones, ¿ya? Como incluso a los peritos se les suele restar credibilidad si somos abogados de la defensa técnica, así como la fiscalía pretende acreditar, seguramente la defensa técnica hasta se tratará de documentar, eh, puede ser que incluso haya sido sentenciado por un delito precisamente por dar una información falsa, ¿no? O no sea tan experto en la materia del cual se le ha calificado así. Entonces le restamos credibilidad al mismo. Y que si hemos ofrecido un testigo de descargo, un perito de parte, el nuestro es mucho más calificado que aquel. Entonces, fíjense, esos aspectos no necesariamente pues responden a una estructura en algunos casos, como lo que pasa con el contrainterrogatorio, ¿no? A veces tiene que fluir recién de la audiencia, ¿no? Recién en la audiencia pueden haber sorpresas, como se dice, de tal manera de que si tenemos algunos apuntes, algunas consideraciones respecto de cómo se va a preguntar
y cómo se va a contrainterrogar. Entonces, algunos aspectos nacen, fluyen de la propia audiencia. Algunos consejos: formular en lo posible solo preguntas sugestivas. Me estoy refiriendo al contra, no al examen directo, es decir, a las preguntas que hace el abogado de la defensa técnica. ¿Ya? Puede realizar preguntas sugestivas. ¿Ya? Solo preguntar lo que se sabe que contestará el testigo. O sea, si uno ya está atento a lo que ha señalado la defensa, perdón, el testigo de cargo ofrecido por la fiscalía, yo tengo que saber cuáles son los puntos flacos, ¿no? Sobre los cuales puedo capitalizar. O sea, sé qué es lo que va a decir. No puedo ir a pescar, ¿no? Ser breve y formular preguntas sencillas. Ser breve y formular preguntas sencillas. Ya, emplear las declaraciones previas del testigo. Entonces, podría yo advertir contradicciones del testigo. Entonces, siento las bases, pido que el especialista de audio proyecte la declaración digital que obra en autos y que seguramente se ha presentado así en digital. Entonces, en la plataforma de Google Meet, advertir cuál es la pregunta y la respuesta que esté advertido previo reconocimiento de esa declaración que ha rendido en una fecha cierta. Entonces, allí yo advierto y el juez se dará cuenta pues que estamos frente a un testigo mentiroso, ¿no? Entonces, allí puedo utilizar esa técnica de evidenciar contradicción. Puedo utilizar las declaraciones previas también del testigo. No permitir que el testigo explique. ¿Por qué? A mí como abogado defensor, ¿qué me interesa que el testigo se reafirme, se explaye en la información que no conviene a los intereses de mi patrocinado, si soy abogado de la defensa técnica? No me conviene, porque estaría dándole luz verde a que se explaye. En algunos casos se ha notado que el testigo incluso hace calificaciones, ¿no? De tal o cual conducta del acusado. Entonces eso no corre, no nos conviene si somos abogados de la defensa técnica, ¿no? Entonces allí limitarlo, ¿no? Eh, Tratar de controlar esa situación, que no se nos vaya de las manos. Si somos abogados de la defensa técnica, saber cuándo preguntar, ¿ya? ¿Cuánto y cuándo preguntar? Escuchar la contestación y no pelear con el testigo, porque el testigo se te puede ir, ¿no? Se puede volverse no solamente hostil con quien lo ofreció, sino incluso en el contrainterrogatorio, ¿no? No repetir el directo. No conviene, porque estarías reafirmando lo que dijo minutos antes ante el fiscal, ¿no? Que es el testigo de cargo ofrecido, y obviamente se entiende que en puridad tendría que responder lo que le ha enseñado el fiscal. Entonces no nos conviene pues hacerle un examen como si fuese un examen directo, sino un contrainterrogatorio, con preguntas sugestivas en la mayoría de veces y sabiendo qué es lo que va a responder. Las objeciones. ¿Hay requisitos básicos? Por supuesto. ¿De qué nos serviría objetar si ya respondió? Entonces, la objeción, en principio, tiene que ser oportuna. Por eso como juez, se le tendría que advertir, y si es que no lo ha hecho, la defensa técnica tendría que hacerle saber o hacer una pausa en ese momento y decirle: ¿sabe qué, señor juez? Necesito que se le advierta al testigo que si hubiera objeciones, todavía no responda, ¿no? Pero en rigor eso le corresponde al juez, ¿no? El juez tendría que advertirle que si escucha la palabra objeción, todavía no conteste, porque si ya contestó, ya ingresó la información. Y entonces no puede haber una objeción, como ha sucedido en algunas ocasiones, en algunos lugares donde hemos desempeñado también la función, una vez respondida o una vez estando ya en el desarrollo de la respuesta, recién la contraparte objeta la pregunta. Y es más, la objeta por objetar, con una suerte de interrupción. Y no es así. Tendría que decir objeción impertinente, ¿no? Objeción, pregunta impertinente. Objeción, pregunta capciosa. Objeción, o sea, indicar el tipo de objeción. Aunque se puede deducir, pero se entiende que siendo objetada esta por un sujeto procesal, tendría que señalar qué tipo de objeción. Pero antes de que responda, ¿ya? O sea, formulada la pregunta e inmediatamente allí se tendría que hacer la objeción.
la objeción debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma. Como dice en este apunte que nosotros estamos compartiendo, debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma. Específica. Al hacer la objeción, la parte debe señalar específicamente qué es lo que se está objetando. ¿No? ¿Qué es lo que se objeta? ¿Por qué se objeta? El fundamento sí tiene que ser señalado por el objetante cuando, además de ser oportuna y específica, pero no debe proceder si no se invoca el fundamento correcto de acuerdo al derecho probatorio procesal penal aplicable, ¿no? Ya. Ya. Bien, nos hacen algunas preguntas por acá. Bien. Respecto a los testigos impropios, se le puede hacer preguntas sugeridas. Sí, porque al final estas personas ya han sido, pues, no han reconocido su responsabilidad. Se ven en los casos de drogas, por ejemplo, entre otros. Entonces, sí, no dejan de ser testigos a los cuales se va a someter a las técnicas de litigación. Sí se les puede hacer preguntas sugeridas, ¿no? Ellos ya no tienen nada que perder porque ya respondieron, en algunos casos, pues, han asumido ya su responsabilidad. ¿Qué preguntas se realiza al acusado? ¿Solo abiertas? Bueno, la fiscalía le puede hacer unas preguntas abiertas, ¿ya? Pero más bien eso le va a dar pie, si es fiscalía, a que se excuse, ¿no? De la información que más le corresponda al mismo. Generalmente las preguntas abiertas para el acusado tendría que hacerle su propio abogado. Y recuerden ustedes que el abogado pregunta al final. Quien va a examinar al acusado primero es el fiscal, ¿no? Y es más bien el abogado del acusado quien permite que se explaye, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas generalmente las hace el abogado de la defensa técnica del acusado. Bien, vamos avanzando. Bien. Objeciones. Motivos para preguntar. La pregunta solicita información impertinente. Objeción impertinente, ¿no? No viene al caso. Si estamos hablando sobre un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tendremos que acreditar cómo ocurrió esa discusión que desencadenó tal vez alguna agresión posterior, llegaron a golpearse, ¿no? Entonces, ¿qué dio origen a esa discusión? El móvil, etcétera, ¿no? Y finalmente cómo desencadenó y identificar quiénes han participado de esa circunstancia, ¿no? Establecer la fecha, el contexto, ¿ya? Pero hablar sobre lo que ocurrió días después del hecho ya resultaría siendo impertinente, ¿no? Salvo que queramos acreditar pues alguna suerte de afectación o de constante amenaza producto de esa agresión que hubo en el momento consumativo del delito, ¿no? Entonces tiene que ser pertinente, más no impertinente. La pregunta es sugestiva, solo en el directo, ¿ya? Ya, pero cuando lo hace el abogado, ¿no? Contra el testigo. La pregunta es repetitiva. La pregunta es repetitiva. Entonces, si la fiscalía ya efectuó las preguntas, entonces ya las demás partes procesales no tendrían que estar, eh, digamos, preguntando sobre lo mismo, salvo que hubiera alguna aclaración. Tendría que reformular en todo caso la pregunta y ese extremo de aclaración, ¿en qué sentido tendría que ser aclarada? ¿No? La pregunta es capciosa, no se entiende. ¿Qué es lo que quiere preguntar? Si la pregunta de por sí es capciosa, imagínense, el testigo ni va a poder contestar. O la pregunta es compuesta, tiene 2, 3 preguntas en una sola. Entonces, eso no va a permitir de pronto cómo responder. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está queriendo preguntar? No se entiende. Son varias preguntas en una sola. O la pregunta es especulativa, es decir, la persona que está efectuando la pregunta, ¿ya? Está, como su mismo nombre lo dice, especulando, está arguyendo, está presumiendo, está suponiendo algo que él cree, pero más no está recabando la información que debería venir del propio examinado. Es de carácter referencial, o sea, hace referencia a otros aspectos que
que tal vez ni siquiera tiene conocimiento del propio examinado. O es argumentativa, cuando el que está examinando ya hace toda una presentación de la pregunta, haciendo incluso en algunos casos calificaciones, ¿ya? Que él cree conveniente, como ha ocurrido inclusive, ¿no? Tiene un tufido de sugestiva, pero ya está argumentando, de tal manera que le está queriendo dar también en parte la respuesta. Entonces, ya, o sea, la pregunta es mucho más larga que la respuesta, ¿no? Imagínense. La pregunta asume hechos no probados. La pregunta es ambigua, no se entiende qué es lo que quiere preguntar. Se refiere a una materia privilegiada respecto del cual solamente podría saber el perito. Es como preguntarle al agraviado que ha sido agredido, ¿ya? ¿Nos podría explicar usted por qué el examen médico legal ha traído como consecuencia que fue policontuso? ¿O por qué la incapacidad médico legal o la atención facultativa trajo un quantum, ¿no? Digamos de 3/15, etcétera, ¿no? Esos son aspectos que ya se le preguntó al médico legista y que eso evidentemente tiene que ser contestada por el órgano de prueba, ¿no? Calificado para esos efectos, no para el propio agraviado. Estamos hablando de un caso así tan simple como que pueden haber casos de corrupción de funcionarios, de crimen organizado, el lavado de activos, donde definitivamente esa información lo va a dar a conocer el propio perito. ¿Ya? Objeciones, motivos para objetar respuesta. ¿Ya? El testigo no responde lo que se le pregunta. ¿Ya? El testigo responde más de lo que se le pregunta. Se va por las ramas, como se dice. Eso hay que controlar. Ya lo puede hacer el mismo la misma persona quien examina al examinado, o en todo caso también el juez puede moderar, la palabra correcta, el juez puede moderar, ¿no? De alguna manera el desarrollo, pues, del juicio, de tal manera de lo que nos importa, ¿no? Como jueces es la información de calidad, no situaciones, digamos, colaterales que al final ni siquiera abonan a ninguna de las teorías del caso, que no van a ni perjudicar ni menos fortalecer en algunos casos, sino lo que nos interesa es la información conforme al objeto materia del presente juicio, ¿no? El testigo emite opinión y no es perito. Es más, recuerden que así como el testigo no debe emitir opinión, ya, no debe hacer valoraciones, el perito menos, no debe haber una conclusión valorativa. Así como antes de pronto se permitía, lo cual estaba mal, que el testigo incluso haga calificaciones jurídicas, eso está prohibido, ¿no? Eso está prohibido. El testigo no puede hacer una conclusión valorativa, ni mucho menos hacer calificaciones legales. Pero, bueno, sin ofender, pero en algunos casos, algunos contadores, que en algunas oportunidades han sido alumnos míos, estudiaron derecho, pero ya de por sí se consideran más abogados que contadores, ¿no? Y bueno, pues ya allí se referían al hecho haciendo calificaciones jurídicas, legales, y no corresponde, pues, ¿no? Eso le corresponderá de pronto hacer una tipificación, para empezar al fiscal. Y si finalmente eso no es responsable, lo determinará el juez. En las objeciones se debe actuar rápidamente, ser cortés, ¿no? Objetar únicamente cuando sea necesario, porque no todo es objetable, ¿no? En algunos casos lo hacen para quitarle el ritmo, la hilación o interrumpir. Tampoco se trata de eso, no se trata de objetar por objetar, solo cuando es necesario. Conocer el derecho a la prueba, prever los incidentes objetables, lo que realmente se debe objetar, no todo, conocer a la parte contraria. Bien, bien, señores, ¿alguna pregunta?